Vamos a empezar la conferencia de esta noche. Conferencia que ha tenido muchos títulos, se ha denominado de muchas maneras. A mí me hizo gracia denominarla, así saldrá en YouTube, así también saldrá en el blog que tenemos, y la denominé una vida, dos caminos, o una existencia, dos caminos. El mundo hermético, todos conocéis el mundo hermético. Hay una máxima del mundo hermético que es muy importante. Es la más importante quizá de todas. Por ejemplo, cuando se le pregunta a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, se le pregunta a alguien qué es lo más importante que tiene una persona, es la memoria. Perder la memoria es perderlo todo. Para nosotros, más que la memoria, la utilizamos en otro nombre y es el recuerdo. Perder el recuerdo es perder absolutamente todo. Claro, para nosotros el recuerdo va mucho más allá de lo que es tener memoria por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro trabajo. No, nosotros el recuerdo lo basamos por el recuerdo del ser. Olvidarnos del ser. Y olvidarnos de nosotros mismos. Eso no es una memoria, no es un acto que hayamos leído en un libro o que alguien nos haya contado o que nuestros padres nos hayan dicho, este fue tu abuelo, este tu tío. No, eso es algo que nace de nosotros. Así que el hermetismo, que siempre hacemos diferencias, hacemos esa diferencia entre lo que es la memoria, que todos tenemos, y lo que es recuerdo. Lo que es recuerdo nadie te lo puede entregar. Yo me acuerdo de un amigo que tenía que no tenía recuerdo de sí, recuerdo del ser. No sentía el ser dentro de sí. Y era un tío fuerte y grande, y se golpeaba con la mano en el corazón para tener recuerdo. A ver si de esta manera sentía algo su corazón. Lo consiguió, no golpeándose, no lo hagáis, no sirve para nada, o en muy pocas ocasiones 3 golpes es suficiente, no hace falta hacerse daño, pero sí que lo consiguió con disciplina. Y con algo de autoestima. La autoestima es muy importante. La autoestima esencial. Es muy importante. Él lo consiguió. Luego pasaron cosas y da igual, ¿no? Pero el recuerdo uno que tiene de su Padre interior, de su Dios. Nadie te lo puede explicar. Lo que llamaríamos mística, pero no es mística hacia o una devoción hacia un rito, hacia un maestro, hacia una maestra, una devoción hacia una cultura. Esa devoción está muy bien. Pero yo digo recuerdo. O sea, que algo en tu interior te recuerda, o tú recuerdas que tienes una parte divina dentro de ti que de alguna manera u otra está esperando a que tú hagas algo. Eso nadie te lo puede dar. Vamos, que yo conozca. Nadie te lo puede entregar. Eso nace de uno. Hay personas que vienen con ese recuerdo y hay gente que no viene con ese recuerdo. Hay personas que nacen con ese recuerdo y la vida, ellos mismos, lo borran. Y ya no tienen recuerdo del ser. Y se olvidan. No es que pierdan la memoria, porque tienen una buena memoria, sino que se olvidan. El olvido. El olvido es una de las peores enfermedades que puede tener el hermetista. Entonces, ¿para qué va bien recordar cosas? Aparte de recordar el ser. Para recordar que esta vida has de andar dos caminos. Por eso el título de la conferencia, una vida y dos caminos. Y hemos de andar los dos. No hemos de andar uno. No hay ninguno que sea mejor que el otro. Uno te desarrolla la parte humana, o al menos debería desarrollarte la parte humana, y otro te desarrolla tu parte divina. El de la parte humana debería ser, o es, o al menos tendría que ser, el desarrollo de aprender una profesión, o
Bueno, una profesión también es una carrera universitaria, claro, hacer una carrera universitaria, hacer estudios, saber, conocer la historia de tu pueblo, conocer, pues, las leyes, etcétera. Ese es el camino humano que se tiene que realizar y se tiene que hacer. O sea, se tiene que ser consecuente con tu humanidad y con el lugar que ocupas en una sociedad. Y ser responsable en ello y llevarlo a cabo. Y ser un ejemplo para tus descendientes o bien para las personas que están contigo. Y ese es un camino difícil, ¿eh? No es un camino fácil, es un camino que a veces pues piensas que, bueno, pues no hago esto y como nadie me ve, no lo hago. Y hay alguna voz dentro de ti que se llama humanidad, que te dice, hombre, pues lo tienes que hacer. No un trabajo, ¿no? Haces un trabajo y dices, bueno, pues hasta aquí. Y hay algo de tu profesionalidad que te dice, hombre, hazlo bien, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo, te convence y coges y lo acabas. Eso es tu parte humana, que es muy importante, sobre todo para que acabes el trabajo. Es muy importante. Y no solamente esto, sino en innumerables ocasiones te encuentras tu humanidad, que te hace ser, no un mejor ser humano que otro, sino ser humano. Cuando pierdes tu humanidad, entonces ya no es humano. Pero si eres tu humanidad, dices, no, esto no lo puedo hacer, lo otro. Y esa voz que te habla, esa voz humana, repercute en muchas cosas de tu vida, en muchas. Y es un camino. Ese camino, para ello, hay que conocer las leyes, etcétera, las 4 cosas que hay que conocer. Y hay que conocerlas bien, y hay que hacer bien el trabajo, y hay que ser buen esposo, buena mujer, y hay que ser buen amigo. Y eso es algo muy importante. Y ese camino, vuelvo a decir una vez más, aunque no nos vamos a referir a este camino, es un camino muy, muy importante. Pero después hay otro que esta sociedad, en estos momentos, en estos tiempos, no lo estimula, ni te dice absolutamente nada de que lo tengas que hacer. Lo obvia, no lo ves escrito por ninguna parte. Y ese camino es espiritual. El camino humano, pues es fácil. Bueno, es fácil. Encuentras una escuela, encuentras apoyos, encuentras personas que te ayudan, encuentras libros, encuentras de una teoría de hacer, para hacer algo diferentes teorías, prácticas, o sea, te puedes desarrollar humanamente. Pero el camino espiritual, ese es algo más difícil. Y me quiero referir al camino espiritual, pero si en ningún momento, vuelvo a decir una vez más, obviar o menospreciar mucho menos lo que es el camino humano, porque ha habido grandes humanistas, herméticos y grandes humanistas que no han sido herméticos. Pero ha habido grandes humanistas. Esos grandes humanistas han ayudado muchísimo a la sociedad humana. El camino espiritual. Primero tienes que nacer con ese recuerdo, o si no, no lo buscas. Le dicen los budistas y los hindúes el bodhisattva, que es el que te impulsa a buscar el camino. Decimos los herméticos el recuerdo de sí o el recuerdo del ser. Si no tienes el camino, aunque, si no tienes ese recuerdo, aunque te ofrezcan ese camino, que es muy difícil encontrarlo, ahora hablaremos de él, no lo coges, porque no sientes la necesidad. Esa necesidad divina, espiritual, no la sientes. Por lo tanto, sigues con tu parte humana, que es perfecto. Pero imaginaos que uno lo siente, ¿no? Imaginamos que todas las personas que están viendo este vídeo, las personas que estáis aquí, en esta pequeña escuela, los habéis sentido en alguna ocasión. Yo no sé cuándo lo habéis sentido. Porque si no estaríais aquí. Si no tuvierais ese sentimiento, si alguna vez una punzada no hubiera llegado a vosotros, no sé si la mantenéis o no la mantenéis. Eso sí que ya no lo sé yo. También hay personas que durante la primera parte de su vida no sienten esa punzada, ese recuerdo del ser, y un día
esto sucede de esta manera, aquí está el mundo de la magia, el mundo de la mística, siente esa punzada y se crea una revolución. Porque sé que esa punzada es un poco revolucionaria. Entonces uno siente esa punzada, entonces dice, lo primero dice, voy a buscar una escuela, a un sitio para aprender. Pero no es cierto, lo dice, está convencido, pero no es cierto lo que está diciendo. Muchas cosas que decimos las entendemos nosotros mismos con nuestras palabras y con al cabo del tiempo, a medida que vamos aprendiendo, nos damos cuenta que queríamos decir otras cosas, pero no teníamos herramientas para decir lo que queríamos encontrar. Queríamos encontrar un camino para desarrollarnos espiritualmente. Pero uno dice, bueno, pues el camino empieza por la escuela. Tampoco es cierto. Y no es verdad. Porque si empezaba por la escuela, pues uno se va a una escuela que hay gente estupenda y maravillosa. Llamas a la puerta y dice, oye, que quiero empezar esta escuela. Ah, claro que sí. Te sentarías y empezarías el camino. Pero de pronto, vamos a poner las cosas, porque si no me quedo sin poder explicar, sin explicación. Así que la cosa no puede funcionar a la primera. Vas a una escuela y no te sientes, no es que no te sientas a gusto por las personas que están ahí, que son maravillosas, ni como explican aquellas personas las cosas, sino que te das cuenta que no es tu camino. Entonces no estás buscando una escuela, porque escuela hay muchas. Tú estás buscando tu camino. Entonces, te das cuenta que entonces vas a otra escuela y quizás tampoco te encontrarás bien. Y vas a otra escuela y quizás no te encontrarás bien. Supongamos que llegas a la escuela, a la que te encuentras bien, ¿no? Has encontrado tu camino. Y esa escuela te va a ayudar a andar ese camino. Pero acabas de encontrar tu camino. Si tenemos visión psicológica, tú cuando te sientas en esa escuela, desaparecen las sillas, las mesas, las paredes, los techos, las personas, desaparece todo. En visión psicológica, desaparece todo. Y lo que tú te ves es andando. O que te entregan herramientas para andar. Hace falta herramientas, sí. Hace falta unos zapatos. Venga, déjame decir, unos zapatos. Hace falta unos zapatos para andar. Hace falta un estilo de ropa. Porque a lo mejor el camino hace sol. Tú vas con un anorak y no, lo que tienes que llevar es una capucha para el sol. Te van haciendo falta cosas, herramientas. Y esas herramientas te lo va entregando lo que es la escuela. Pero el caminar, el andar por el camino, lo va a tener que hacer tú con tus dos piernas. Nadie va a poder andar por ti. Vas a ser caminante del camino. O andador del camino. O peregrino de ese camino. Pero te van a entregar. ¿Y qué es lo que te entrega la escuela? Te va a entregar la técnica. Te va a entregar el cómo y el por qué. La motivación. Que no es poco, que es mucho, y uno tiene que estar agradecido siempre a esa escuela o a ese libro, que es una escuela también, o a esos libros, que también es una escuela, o a esas conversaciones con una persona, que también es una escuela. Pero te va a entregar aquello. Y con aquello tú vas a estar en la escuela, pero realmente yo soy pesado en esto, pero quiero que esa visión psicológica o psíquica o anímica se tiene que tener clara. Tú no estás en la escuela, que sí que estás, pero no estás. Realmente de donde estás es en tu camino. No eres fiel a la escuela, que sí, que no es que seas infiel, que tratas a todo el mundo bien, pero tienes que ser fiel a tu camino. Sé que quizás eso pues suene parecido semejante, pero os aseguro que quizás no tengo más palabras, pero no puedo explicar la diferencia tan grande que hay. Ser fiel a tu propio camino. Significa que cuando el camino tuyo, en vez de ser planito, viene una subida que es así, que dices, esto ya no es camino, esto es escalar. Ese es tu camino. Significa que quizás en la escuela las herramientas que te da es pues la cuerda, pero el esfuerzo grande lo tienes que hacer tú. Como digas, me voy a buscar otra escuela que me dé esas herramientas. No es que seas infiel a la escuela, que uno se puede marchar de la escuela y se puede ir donde quiera, más faltaría, a cualquier otra escuela o a trabajar solo, de ser un eremita. No, no.
Lo que sucede es que uno se tiene que hacer la pregunta, que lo que está haciendo es infiel a su propio camino, porque nadie te va a solucionar que ese camino sea más plano. No viene una máquina y aplana aquella montaña y te le dice, te lo voy a dejar fácil. No, no, la montaña es la montaña, te pueden dar herramientas, pero la montaña te la vas a tener que subir. Si tenemos esa visión de lo que es el camino, la visión de la vida cambia totalmente. Cambia totalmente porque empiezas a encontrar herramientas donde antes nunca la habías visto. Porque lo que te llega no lo utilizas como información, al lexus formativus, centro intelectual, y la dejas allí. Porque eso es memoria. Y a nosotros hemos dicho que la memoria no nos va mucho, sino el recuerdo. Entonces, ¿qué es diferente? En ese camino recuerdas aquello que dijeron y lo pones en actividad. Entonces es cuando aquella montaña eres capaz de coger, sobrepasarla, andar y encontrar cualquier otro obstáculo que encuentres. Pero si tú no ves el camino, lo que te dan, te piensas que es o para otro, o para más adelante, o que a ti nunca te llegará. Pero cuando tú ves el camino, las palabras que te dicen, que son herramientas, el léxico que te entregan, el vocabulario, que hemos dicho que en un principio uno buscaba una escuela y se da al final cuenta que buscaba un camino, no una escuela. Pues el léxico, el vocabulario que te entregan, empiezas a entenderte a ti mismo. Porque es un vocabulario místico, espiritual, anímico, y es el vocabulario que te hace falta para entender a ti mismo. Es como si nosotros, pues, decimos en el mundo social, oye, tráeme una silla. Y yo no te doy un taburete. No, no, que te pide una silla, te trae el sofá. No, no, que te trae una silla, te trae una hamaca. Es verdad que todo sirve para sentarse, pero tú pedías una silla. Entonces, lo que hace la escuela es enseñarte, es darte herramientas para que tú te entiendas contigo mismo. Entonces, lo que pide tu recuerdo de ser, tu recuerdo de sí, lo que te está pidiendo, que tú le estabas entregando quizás una cosa diferente porque no se entendíais. De pronto, la escuela, con el vocabulario espiritual, te entiendes con tu parte espiritual. Las dos os entendéis. Porque tú tenías un vocabulario de profesión, social, político, de fútbol, o no sé, de cualquier deporte, pero no tenías un vocabulario espiritual. Y de pronto te dan un vocabulario espiritual y aquello que te está pidiendo algo espiritual, y os entendéis los dos. ¿Te entiendes? Porque los dos, contigo mismo. Te entiendes contigo mismo. Y entonces empiezas a entender que lo que te entregan es para hoy. Es para mañana. O sea, el libro que lees, ya me salgo un momento de la escuela y cojo un libro. El libro que lees de quien sea, que lo que te está diciendo es para hoy, no para mañana. Es para que lo apliques hoy. Pero si no ves el camino, ¿cómo vas a aplicarlo? Dices, no, pero si esto no me hace falta. Y es que lo tienes en los morros, no, los morros lo tienes en la cara y no eres capaz de verlo porque no tienes esa visión anímica de ver el camino. Cuando tienes la visión anímica de ver el camino y recuerdas que en esta vida tienes que andar dos caminos, una vida, dos caminos, o una existencia, dos caminos, cuando recuerdas que tienes que ir, claro, entonces lo andas. Es como sales a la calle, normal, y te va a llover, subo arriba y cojo paraguas. Porque ves el camino que tienes que ir hasta el trabajo o hacia donde sea y sabes que te vas a mojar. O sea, hay un sinfín de información porque ves el camino. Pues lo mismo sucede con lo que es el camino espiritual. Si no ves el camino espiritual, las herramientas que tienes en el armario, las herramientas que te han dado, las herramientas que tiene una visita de noche, que tienes en cualquier sitio, no las utilizas porque no ves el camino. Y vas en bañador cuando está lloviendo. Y cuando resulta que hace sol, pues te pones el abrigo. Porque no ves ni el tiempo que hace, qué herramientas te hace falta, porque no ves el camino. Por eso es tan importante la visión del camino. ¿Y dónde está el camino? El camino y el caminante siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Siempre lo decimos, ¿no? Uno camina el camino, y el camino es uno, y uno es el camino. ¿De acuerdo? Pero, ¿y cómo uno llega a ver ese camino? Conociéndose a sí mismo.
¿Y cómo no se conoce a sí mismo? Con léxico. No es lo mismo causa y efecto que acción y consecuencia. Hoy justamente lo hablábamos y lo decía por una cosa escrita en Instagram. No es lo mismo. Y esa conferencia la he dado, no sé, bueno, quizás hace tiempo que no la daba, pero la he dado, ¿no? En el mundo físico, la ley del karma es acción y consecuencia. En el mundo metafísico es causa y efecto. Y no es lo mismo. Le voy a escribir a un amigo que quizás pues, no lo sabe, ya ha hecho algo y se lo escribiré con todo el cariño del mundo. Nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo y le explicaré, no es lo mismo. Acción y consecuencia. Estás confundiendo acción y consecuencia con causa y efecto. Pues se lo explicaré mucho mejor, de alguna forma, para no herir ningún tipo de sentimiento que jamás queremos herir a nadie. Pero el camino. Entonces, como somos caminantes, lo más importante es ver el camino. Y este recuerdo no lo podemos olvidar jamás, nunca en la vida. El camino. Hablemos cosas del camino. Tampoco es que haya que hablar muchas cosas del camino, porque cada camino es diferente, pero sí que hay unos principios que es para todos. Para todos. Una, muy importante, y esa es para poner a la habitación escrita en las paredes. Y no es mía, es de Gurdjieff, o de Uspensky, no recuerdo, pero yo creo que es de Gurdjieff. El camino no pertenece a nadie. Eso son escrito en la habitación del hermetista. El camino no pertenece a nadie. No pertenece ni a un maestro, ni a una maestra, ni a ninguna escuela, ni a ninguna religión, ni a ninguna secta, ni a ninguna filosofía, ni a nadie. El camino es de todos. No pertenece absolutamente a nadie. Y si alguien piensa, cree que el camino pertenece a alguien, es que no conoce el camino. El camino no pertenece a nadie. El camino está allí, desde el origen, desde el primer día cósmico. El camino está allí, hasta el último día cósmico, que será la noche cósmica. El camino está ahí, que eso sí que es causa y efecto, no acción y consecuencia. El camino está ahí y no pertenece absolutamente a nadie. Ni nadie, o sea, y sin nadie puedes entrar en el camino. Y aquí hago un punto y aparte, pero seguido. Pero oye, qué bueno es conocer gente que está haciendo el camino y qué bueno es que alguien te presente el camino. Por ejemplo, esta conferencia es el camino es mío, ¿no? Pero os presento el camino. Entonces, pues uno dice, oye, pues gracias por presentármelo. Qué bueno es eso. Por si alguien no había hecho, no había llegado a esta reflexión, oye, pues más adelantado 2 años de estar reflexionando eso sobre mí mismo. Pues ahí lo tienes. Pero el camino no pertenece absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué información tenemos del camino? Muy poca. Y eso es que podemos tener mucha, pero mucha es muy poca. Porque el camino se encuentra más allá de lo que es la humanidad, del espacio y tiempo nuestro. Todos abarcamos un espacio y un tiempo, todos juntitos. Pues el camino se encuentra más allá del espacio y tiempo, porque es divino. Entonces tenemos muy poca información. Hay libros que nos hablan de él, pero por mucha información que nos den, es muy poca, porque el camino no es que sea infinito, es que es absoluto. Infinito ya sería que nadie te puede acabar de explicar el camino, ¿de acuerdo? Pero absoluto es que por mucho que te digan de él, nunca te va a decir nada. Entonces, mientras más información tienes del camino, a ti te va a ir mucho mejor. Que a lo mejor la información que te llega no es la información de lo que estás haciendo ahora, pero tranquilo. Que ese consejo dentro de X tiempo te va a servir y te va a ir muy bien. Siempre y cuando no lo pongas esa información en el lexos formativo, en el centro intelectual, en la memoria, y seas capaz de llevarlo a lo que es el recuerdo. El recuerdo nunca se olvida. El recuerdo está vivo. El recuerdo es una parte de nuestra vida. ¿Sabéis? Vuelvo a decir una vez más, ¿no? Es el que en un momento determinado te golpeó y por eso estás ahí. O por eso miras este vídeo. Porque en un momento dado, algo en el interior te golpeó. Sin ese golpe no estaríamos aquí. Entonces,
Los consejos se van al recuerdo, porque los consejos no son de nadie, porque claro, hablar del camino, si el camino no es de nadie, si yo hablo sobre el camino, no es que sea mío. Yo puedo hablar de una montaña, pero la montaña no es mía, si no explico la ruta aquella. Claro, a esa persona el camino no es mío, pero puedo hablar de él, porque a lo mejor llevo más tiempo, por las experiencias que uno ha tenido, porque el otro acaba de empezar, por lo que sea. Pero puedes dar una serie de consejos que siempre son mucho más que necesario tener consejos sobre el camino. Sobre el caminante no he hablado. Porque el camino hace al caminante. Imaginaos si es importante el camino. El camino hace al caminante. Así que el caminante nunca siempre es el mismo. Y además, es necesario que el camino haga al caminante. Y el camino hace al caminante de una forma en el que es diferente a la vida. La vida no te hace. O sea, uno tiene lo que se llama un centro de gravedad en esta existencia. O sea, la parte divina hay que tener un centro de gravedad y en la parte humana hay que tener un centro de gravedad. Es muy importante, sobre todo, para no tener lo que se llaman dudas. Que la duda se ve que es muy mala en este mundo. La duda trae muchas malas consecuencias. ¿Qué hago? Eso es que estás enfermo. Equivocarse no pasa absolutamente nada. Y uno se equivoca pensando que lo está haciendo bien. Fantástico. Pero dudar sobre sí mismo es lo peor que te puede pasar. Entonces uno tiene que tener un centro de gravedad. Y cuando uno no sabe qué hacer, que no es dudar, sino uno no duda, dice, no sé qué hacer, pregunta. ¿Qué es la cosa mejor que se puede hacer en el mundo? Preguntar a alguien, buscar un libro o reflexionar, según cómo sea el tipo de pregunta, pero dudar no. ¿Hago A o hago B? Esa dualidad mental te va a hacer mucho daño. No lo hagas. O sea, ante una pregunta, tú no dudes. Lo primero que tienes que tener claro contigo mismo es, ¿sea la respuesta? No. Entonces la mente empieza a decirte, bueno, podría ser que fuera A, B, C, D, E, F. Y así podemos pasarnos, vamos a tener 60 respuestas. No sabéis cuál es la buena. Solamente hay una respuesta que es buena. Es, no sé qué hacer. Esa es la respuesta. Porque es la verdadera. No sé qué hacer. Ante no saber qué hacer, se puede hacer varias cosas. El tarot, a lo que te aconseja, el I Ching, un libro abrirlo por cualquier sitio. Vas andando por la calle y a tu ser pides que te den esa respuesta. A lo mejor encuentras a alguien que no conoces de nada y tienes una conversación con él y te da esa respuesta. Entonces cógela. Si has creado la duda en tu interior, ni el tarot, ni el I Ching, ni el libro, ni una persona, ni que tengas un sueño, seguirás teniendo dudas, porque la duda. Y se crea la duda de todo. Y aunque tenga la respuesta acertada, vas a dudar si es esa o es otra. Por eso la duda no se debe tener. La duda es muy mala, tanto en la parte humana como en la parte divina. Cuando alguien no sabe algo, no sabe. Es aceptar, no sé. Y cuando no sabes, lo que tienes que hacer es saber. Pero no dudar. Es que puedo hacer, no dudes. Que no entre la duda nunca dentro de uno. Por eso decíamos que el camino, lo importante que es estar seguro de sí mismo. La autoseguridad. Esa autoconfianza. Esa voluntad de hacer. Si entra la duda, ya no andas el camino. No andas, ni andas el camino, ni eres un buen profesional, porque ¿qué hago? ¿Sabes o no sabes? Y si no sabes, no es nada malo. Simplemente has de saber aquello. Y entonces, pues, aprendes, meditas, estudias.
Y con toda la fe del mundo vas y preguntas. Te lo dice y lo haces. Y si está mal, ha aprendido algo, hacerlo bien después. Pero no dudéis. Porque nunca más. Leeréis un libro y diréis, sí, pero no. Tiraréis el tarot, sí, pero no. Preguntaréis a alguien, sí, pero no. Os vendrá la respuesta, sí, pero no. No dudéis, de verdad. La duda, eliminadla totalmente. La duda crea el dolor mental. El dolor de la mente. El dolor mental deja cualquier dolor del cuerpo físico a unos niveles muy bajos. No dudéis. O sea, y si os equivocáis, perfecto solo es el ser. O sea, somos divinos y casi perfectos. O sea, por equivocarnos no viene nadie y nos castiga. No hay un rayo de la ley de la justicia cósmica que dice, te has equivocado, porque se equivoca todo. Hasta el rayo de la justicia cósmica también se puede equivocar. No se equivocamos, porque perfecto solo es él. Los demás somos sus creaciones, que no somos perfectas. Somos divinos, venimos de él, pero no somos perfectas. Y con la equivocación solo te pasa una cosa, que se aprende. Hay equivocaciones que duelen mucho, aprendes. Hay equivocaciones que son más pequeñas, aprendes. Y se puede ser aprender a la primera y no a la tercera, o la cuarta. Se puede ser no repetir equivocaciones, se puede ser a la primera. Pues bien, el camino te lo explica muy claramente. O sea, tú tienes que ser un ser decidido y no tener ninguna duda. Y andar sobre el camino. La escuela que entras, la que te encuentras bien y estás a gusto, y no sé, es que la palabra no la palabra a gusto, sino que te encuentras bien, cógela y anda. Hasta que tu camino, pues te diga, tu camino, no que el camino te se complique y no puedas ascender o no puedas hacer algo. Y voy a buscar otra escuela a ver si me ayuda, porque el camino es que no te va a ayudar. O sea, nadie te va a aclarar que es el camino. Lo que tienes que vivir, lo vives. Ya vendrán otros tramos del camino. Coges ese camino y lo andas, pero visualizando siempre que estás en el camino y jamás olvidando lo que es el camino. Si uno olvida que uno está andando un camino y uno piensa que lo que está haciendo es venir a una escuela, es que se está equivocando. Totalmente, se está equivocado, totalmente. Totalmente equivocado. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que todos y cada uno de nosotros vea nuestro camino y lo ande y que se da cuenta que al andar ese camino y al caminarlo se percate solo de una cosa, que es la más importante, también muy importante, es que el camino no es una fantasía de alguien. Porque si el camino no se anda, al final piensas, oye, pues eso quizá es un rollo que me ha metido aquella persona. Claro, uno podría llegar a pensarlo. Pero si tú andas el camino, te das cuenta que no es la fantasía de nadie. Es algo que es real, que está vivo, que tienes una comunicación con él. Entonces, es difícil que abandones tu camino. Digo es difícil porque posible, ya sabemos que en este mundo no hay nada, pero es más difícil. Bueno, pues que tengáis muy buen recuerdo del ser y muy buen recuerdo del ser. Muchas gracias.